Lo primero que sintió Amma fue el frío. Intentó moverse, pero no pudo. Su cuerpo estaba suspendido, atado a un armazón quirúrgico que obligaba sus rodillas a permanecer separadas y su columna a quedar arqueada. Bajó la cabeza y fijó la vista en una pantalla holográfica que titilaba a pocos centímetros de su rostro. Sus signos vitales, niveles hormonales y calificación de fertilidad aparecían allí, todo etiquetado con los toscos glifos rojos del sindicato. La puerta se deslizó y se abrió. Resonaron botas entrando en la sala. 3 pares. 2 guardias y una bata blanca. Un científico bexoide. Espécimen 12ZX, murmuró, consultando una tableta de datos. ADN silórico verificado. Ventana ovulatoria óptima. Inicien protocolos de compatibilidad genética para la serie Draxen. No, alcanzó a decir ella, ahogada. No pueden. Un chispazo eléctrico recorrió el collar. Su visión se nubló. Hablar no está permitido, dijo el científico. Uno de los guardias se acercó a la consola. Un brazo mecánico se desplegó desde el techo, terminando en una aguja reluciente. La dosis de sedante se triplicó. Sus extremidades se aflojaron contra las correas. Su cuerpo ya no le pertenecía. Un golpe pesado sacudió la pared detrás de ellos. Una sirena comenzó a aullar. Los guardias se giraron. ¿Qué fue eso? La pared explotó hacia adentro. Un cuerpo salió disparado por el aire, se estrelló contra la consola y no volvió a levantarse. Entre los escombros entró una figura humana. El último guardia en pie levantó un rifle de plasma. Un cuchillo apareció de la nada. El intruso lo hundió en las costillas del guardia, lo giró y dejó caer el cuerpo. El científico bexoide intentó escapar. El humano le disparó en la parte posterior de la cabeza. Luego giró hacia ella. Sus miradas se cruzaron. Eres la indicada, dijo. Designación Esmeralda. Ella no respondió. Él se acercó, revisó las ataduras. No tenemos tiempo para presentaciones. Te sacaré de aquí. Se agachó y trabajó sobre los cierres. En el momento en que sus manos la tocaron, su cuerpo se estremeció. Él se detuvo. Tranquila, dijo. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque alguien pagó una buena cantidad de créditos para impedir que te convirtieran en lo que planeaban. Ella parpadeó. ¿Quién eres? Paul. Marcato humano. Aparentemente, el único en este sistema con conciencia. Los grilletes silbaron y luego se abrieron. Amma se desplomó sobre él, incapaz de mantenerse en pie. Él miró el collar, aún ajustado en su cuello. Eso es un problema. Me drogaron, dijo ella con dificultad. Lo siento en la sangre. Él le pasó un brazo sobre los hombros. No hay tiempo para llorar por eso. ¿Quieres vivir? Ella asintió apenas. Entonces agárrate. Las alarmas chillaban mientras se activaba el protocolo de cierre de la instalación. Paul pateó la siguiente puerta. Pistola de pulso en una mano, cuchillo en la otra. Ya era tarde. El pasillo hervía de guardias. Cambio de planes, murmuró. Soltó una mina cegadora, la apretó contra ella y corrió directo hacia el combate. Sus pies descalzos se arrastraban por el suelo helado. ¿Cuántas dosis te dieron? Gruñó Paul, mirando el pasillo. 3, tal vez 4, susurró ella. Querían que durmiera. Se detuvieron detrás de una caja de suministros. 2, quizá 3 más convergiendo, dijo él, evaluando el terreno. Responden rápido. ¿Viniste solo? Preguntó ella. No soy de trabajar en equipo. Necesitas moverte por ti misma en 5 minutos o morimos los dos. Entendido. ¿Cuál es tu salida? Paul esbozó una mueca, como si apreciara la pregunta. Conducto de servicio en el sector 3. Nos deja debajo de la red de escáneres. Después improvisamos. Improvisar me dejó encadenada a una mesa, respondió ella con amargura. La sonrisa de Paul se borró. Sí,
por eso ya no improviso solo. Se levantó de un salto y disparó 2 veces. Un guardia cayó con un gruñido. El segundo alcanzó a caer antes de dar la alarma. Dieron vuelta en una esquina. Amma tropezó. Paul volvió a sostenerla. ¿Sigues conmigo? Sí. Él derribó la puerta de un almacén y la arrastró adentro. Cerró tras ellos. El silencio le permitió a ella recuperar aire. Paul se arrodilló frente a ella y sacó un inyector de su cinturón. Esto te ayudará a quemar el sedante. ¿Qué contiene? Algo probablemente prohibido en 10 sistemas. No esperó su aprobación. La aguja siseó contra su muslo. Su visión se aclaró. Su corazón latía fuerte. Ella le agarró la muñeca. Demasiado. Prefiero que vomites a que te desmayes. Su fuerza regresaba poco a poco. No respondiste antes. ¿Quién te envió? Paul sacudió la cabeza. No importa. Para mí sí. Estabas en una lista, Esmeralda. No me llames así, chistó ella. Él arqueó las cejas. Eso decía tu etiqueta. Me llamo Amma. No soy un producto. Paul sostuvo su mirada. Nunca dije que lo fueras. Se giró, abrió un panel en la pared y sacó 2 trajes compactos. Le lanzó uno. Ponte esto. Nos mezclaremos con el personal de mantenimiento. Antes quítame esto, ella tocó el collar. Paul lo examinó con una herramienta, frunció el ceño. Grado militar. Enlace remoto. Si lo corto, podría freír tu sistema nervioso. Así que por ahora se queda. Ella se puso el traje encima, ocultando la bata quirúrgica. ¿A dónde vamos? Control de subniveles. Da acceso a los conductos de carga externos. Estarán custodiados. Por supuesto, respondió ella. Ahí comienza la diversión. El corredor se estrechaba mientras descendían. Paul disparaba a cada cámara que encontraban. Ella observaba detalles. No era solo fuerte. Estaba entrenado. No eres un mercenario, dijo ella. Él no contestó. Llegaron a la compuerta del subnivel. Paul se arrodilló y comenzó a manipular los circuitos. Ella vigilaba el pasillo detrás. Lo has hecho antes, dijo. ¿Entrar en un laboratorio del sindicato? No. ¿Sacar a alguien del infierno? Sí, pero nunca así. El panel emitió un pitido y la puerta se deslizó. El resplandor del hangar brillaba al fondo. La salida estaba cerca. Pero 6 ejecutores del sindicato bloqueaban el paso. Paul maldijo. Llegaron antes. Sacó una granada de humo. Antes de lanzarla, Amma le sujetó el brazo. Viniste a salvarme. Ahora déjame ayudarte. Llevas apenas 10 minutos en pie. Soy silórica. No me quiebro fácil. Arrancó un sensor del muro y lo recableó en segundos. Un indicador de presión comenzó a parpadear. Uno de los guardias lo detectó y se acercó al tanque. Entonces Paul soltó la granada. El humo se expandió. Los disparos iluminaron el túnel. Paul la arrastró tras un carrito de servicio. Apuntó y eliminó a 2 guardias. Le entregó a ella una pistola de pulso. Solo a corta distancia. Ella asintió. Esperó, respiró. Cuando la silueta apareció entre la neblina, disparó. El enforcer cayó como una piedra. Te lo dije, dijo ella, poniéndose en pie. No nos rompemos fácil. El último guardia intentó retroceder. Paul lo derribó con un rodillazo y un golpe seco al templo. Luego la miró. ¿Estás bien? Mejorando. Corrieron hasta una plataforma de acero. Paul abrió una escotilla manual. Un ascensor de servicio descendía hacia la oscuridad. Esto nos lleva a un respiradero bajo el perímetro este. Salida discreta. ¿Y cómo lo sabes? Hago un hábito de aprender las puertas traseras. Subieron al elevador. Por primera vez en horas, tuvieron un respiro.
No respondiste antes, dijo ella. ¿Quién pagó para sacarme? ¿Importa? Sí. Nadie arriesga la vida contra un laboratorio del sindicato solo por un pago. Alguien que odia lo que le hacen a los tuyos. Alguien con dinero, poder y un rencor. Eso es muy vago. Es supervivencia. Ella se giró hacia él. ¿Es la primera vez que entras en una estación de cría? Su mandíbula se tensó. No. ¿Qué ocurrió la última vez? Él no contestó. Ella lo miró fijo. Cada vez que lo menciono, te congelas. ¿Qué pasó? Perdí a alguien, dijo al fin. Ella asintió en silencio. El elevador se detuvo. Paul abrió la puerta con su cuchillo. Avanzaron hasta una reja bloqueada. Ella le señaló un sensor rojo. Alarma de movimiento. Él arqueó las cejas. ¿Puedes desactivarlo? Ella tomó un cuchillo de su bota, abrió el panel y puenteó el cable. La luz se apagó. Útil, dijo él. Supéralo, humano, replicó ella. Salieron al aire fresco de la noche. A lo lejos, el complejo del sindicato se erguía oscuro. Estaban libres, al menos por ahora. Paul señaló una cresta más adelante. Hay una casa segura a medio kilómetro. Un amigo la mantiene abastecida. Descansaremos y después saldremos de este mundo. Caminaron en silencio. Después de unos minutos, Amma rompió el aire con una pregunta que llevaba pesando desde que escaparon. ¿Por qué yo? Había docenas de mujeres en ese lugar. Tal vez cientos. ¿Por qué no ellas? Paul se detuvo. Porque solo tenía una oportunidad. ¿Y por qué esa oportunidad fui yo? Él la miró. Me enviaron a por un objetivo llamado Esmeralda. Ese era tu archivo. Pero cuando te vi amarrada a esa mesa, todavía luchando, incluso drogada y atada, lo hice personal. Hacerlo personal es peligroso. Lo sé. Reanudaron la marcha. La casa segura resultó ser un búnker bajo la roca, camuflado. Paul lo abrió con un escaneo retiniano. Dentro era estrecho, pero estaba bien provisto: agua, comida, medicinas, armas y una única litera contra la pared. Amma se dejó caer sobre ella. Paul le lanzó una barra de ración. Come. Se movió hacia un panel lateral, encendió un escáner de comunicaciones y barrió las frecuencias. Por ahora estaban limpios. Cuando se giró, ella se apoyaba contra la pared, el collar todavía brillando débilmente en rojo. Odio esta cosa, murmuró. Paul se acercó, lo examinó otra vez. Aún transmite, débil, pero rastreable. Entonces córtalo. Si tuviera una llave de desbloqueo clase 7 y una enfermería, quizá. Si lo intento ahora, puede detonar un interruptor letal. Ella lo miró fijo. Dijiste que lo resolverías. Lo haré. Pero necesito tiempo. No soy una carga, Paul. No soy una misión. Soy una persona. Lo sé, respondió él. Por eso sigo aquí. Ella hizo algo inesperado. Se inclinó lentamente y apoyó la frente contra la suya. Él levantó una mano, apartó un mechón plateado de su rostro. Permanecieron así un instante. Luego Amma se apartó, aclaró la garganta. Deberíamos descansar. Sí, dijo él, dándole una manta. La noche será larga. Se giró hacia la puerta, pero antes de salir, ella murmuró. Gracias por no tratarme como si estuviera rota. Él asintió, cerró la puerta tras de sí. El silencio del refugio era espeso. Paul se sentó en la sala principal, codo sobre las rodillas, pistola de pulso sobre la mesa. No le había contado todo. El mensaje del cliente anónimo aún lo rondaba: esta debe sobrevivir a toda costa. Ese tipo de encargos casi siempre significaban a alguien valioso, alguien peligroso, o ambas cosas. Se frotó el rostro con las manos. La puerta chirrió. Amma salió descalza, el traje medio desabrochado hasta el esternón. Pensé que dormías, dijo él.
Dormí. Poco. No descanso bien en jaulas. Él esbozó una sonrisa leve. Ella se acercó, miró el escáner sobre la mesa. Sigue transmitiendo. Sí. ¿Cuánto hasta que nos encuentren? Depende. Si son torpes, días. Si son buenos. Ya entendí, lo interrumpió ella. Nos moveremos antes del amanecer, dijo Paul. Tengo un contacto en el puerto subterráneo del sector 9. Un corredor de carga que me debe por un trabajo en Teti. Se llama Barn. ¿Y confías en él? Confío en que odia al sindicato más de lo que ama el dinero. Eso es raro. Paul se puso de pie, enfundó la pistola y sacó un bolso de un compartimento oculto. ¿Estás lista para viajar? Todavía. No termines esa frase, lo cortó ella. Él levantó las manos. Solo comprobaba. Ella se ajustó el traje, ató su cabello en un nudo rápido. No necesito comprobaciones. Necesito un arma. Él le lanzó una pistola del armero. Apenas tuvo tiempo de colocarla en su cinturón cuando una alarma de proximidad zumbó. Paul cruzó la habitación en 3 pasos, activó el monitor externo. Una firma vital acercándose. Lenta. ¿Solo una? Preguntó Amma. Él asintió. Podría ser un explorador. Podría ser carnada. Un timbre sonó en la compuerta. Paul frunció el ceño. No puede ser. ¿Qué pasa? Es un código. Apretó un botón. La compuerta se abrió con un chirrido metálico. Una figura con bufanda entró. Bola, dijo, bajándose el pañuelo. Ser, Paul alzó las cejas. Pensé que ya no respirabas. Me debes celdas de combustible y una corrección en la columna, contestó ella. Él sonrió. Sigues guardando rencores. Hasta que deje de doler. Ser entró y solo entonces notó a Amma. Sus ojos oscuros se entrecerraron. ¿Esta es la chica? Tengo nombre, replicó Amma con frialdad. Paul se interpuso. Amma, te presento a Ser, contrabandista, traficante de armas y traidora ocasional. También es nuestro transporte. Acaban de poner una recompensa de $250,000 sobre ustedes dos, dijo Ser. Solo vivos. Y sube cada hora. Amma apretó la mandíbula. ¿De verdad me quieren de vuelta? Paul miró a Ser. ¿Quién publicó la orden? Ella tocó su brazalete y un holograma se proyectó. El sello del sindicato brilló. Amma contuvo el aliento. No, eso no puede ser. Paul la miró. ¿Reconoces ese código? Es del Consejo de Ciuran, dijo con amargura. Nivel alto. Consejo Supremo. Paul se tensó. ¿Te vendieron? No, respondió ella. Invirtieron en mí. Ser apagó la proyección. Tu nombre retumba en cada estación de recompensas en 3 sistemas. Te quieren viva, no solo para callarte. Necesitan tu genética. Aceleran el programa de cría, dijo Paul. Primero vendrán discretos, luego con naves de guerra, añadió Ser. Paul empezó a caminar de un lado a otro. Tenemos que llegar a tu nave. Salir del planeta. Y descubrir quién firmó el contrato de cría con el sindicato. Exponerlo. No es fácil, dijo Ser. Esa gente no deja rastros. Amma levantó la cabeza. Todos dejan rastros, aunque no lo sepan. Dijiste que me necesitan viva. Entonces soy un recurso. Paul se detuvo. ¿Qué piensas? No huimos. No todavía. Los atraemos. Ser soltó un silbido bajo. Me agrada. Paul la miró serio. ¿Quieres tender una trampa a quienes casi te convierten en un experimento? Quiero voltear el tablero. Me usaron como ficha. Ahora yo los uso a ellos. Su voz endureció mientras tocaba el collar que aún brillaba bajo su piel. ¿Quieren criarme? Bien. Les mostraremos qué pasa cuando el producto responde.
Se acercó al panel. Filtramos suficiente información para confirmar que escapé. El collar es rastreable, ¿cierto? Paul asintió lentamente. Señal débil, pero sí. Entonces que los alimente. Les daremos una historia: estoy herida, débil, escondida, vulnerable. ¿Por qué atraerlos en lugar de desaparecer? Preguntó Ser. Porque ya no pienso esconderme, respondió Amma. Y porque esto no es solo una cadena. Es un faro. Quiero que vengan. Y cuando lo hagan, quiero a toda la galaxia mirando. Paul cruzó los brazos. ¿Quieres quemarlos? Quiero arruinarlos. De acuerdo, asintió él. Pero no lo hacemos desde aquí. Mi nave está a 12 kilómetros al este, bajo camuflaje estático, dijo Ser. Si el collar cambia de posición, tendrán 2 horas antes de mandar un escuadrón. Paul abrió el mapa. Entonces filtramos una ubicación lo bastante lejos de la nave para darnos margen. Amma se hace la indefensa, los atrae. Grabamos todo. Lo transmitimos. ¿A quién? Preguntó Ser. A todos, contestó Paul. Canal abierto. Sin cifrado. Eso es suicidio. Es guerra, corrigió Amma. 3 horas después, se encontraban agazapados tras una formación rocosa. Paul señaló. Zona muerta. Sin torres de comunicación ni interferencia. Solo una señal y vendrán. Sabrán que es trampa, dijo Ser. Que lo sepan, respondió Amma. Ser le entregó un microemisor. Ella lo sostuvo en la palma. Lo activó. Una luz azul parpadeó. Paul no apartó los ojos del horizonte. Vendrán desde órbita. Naves de descenso, equipos de captura. Armas de aturdimiento. Te quieren viva. Amma revisó la pistola a su costado. Entonces tendrán que pelear por ese privilegio. 40 minutos después, los cazadores cayeron. Paul se agazapó tras la roca. 3 escuadrones. Patrón clásico, un francotirador, 2 equipos de recuperación. No vienen a preguntar. Amma se acuclilló junto a una tubería rota. Uno de los soldados avanzó. Paul esperó. 10 pasos más. Disparó. Cayó. 2 más salieron de las sombras. Ser abrió fuego desde lo alto, eliminando un flanco. Amma no se quedó atrás. Se lanzó baja y rápida. Cuando un ejecutor se giró hacia ella, apretó el gatillo sin dudar. El hombre cayó. Los demás pidieron refuerzos. Paul activó un inhibidor en su cinturón. Sus comunicaciones murieron. En menos de 4 minutos, todo terminó. 6 cuerpos del sindicato en la arena. Amma permanecía en pie sobre el último. Paul se acercó despacio. ¿Estás bien? Ella no respondió al principio. Luego dijo. Me siento despierta. Le arrancó la placa de identificación al enemigo caído y se la guardó. Esto no ha terminado, afirmó. No, convino Paul. Pero ahora todo es más complicado. 30 minutos después, subían a la nave de Ser. La rampa se cerró mientras los motores rugían. Amma se quedó en el centro de la bodega, mirando la luz parpadeante del collar. Lo lograste, dijo Paul. La carnada funcionó. No, corrigió ella. Eso fue solo el primer disparo. Ser interrumpió por los altavoces. Transmisión entrante. Alguien captó la pelea y la retransmite. Paul activó la consola. Una grabación tosca, segaramente de un dron minero, mostraba las naves, el tiroteo, los cuerpos. Luego la voz de Amma, gritando en medio del caos, ¿quieren criarme? Vengan e inténtenlo. Paul y Amma se miraron. El video terminó. Ser silbó. Eso se va a volver viral. Bien, dijo Amma. Que vean lo que somos. Paul preguntó. ¿Y qué eres? Ella lo miró. Soy la chispa. Y ellos me acaban de dar fuego.
El eclipse van rompió la atmósfera y se elevó hacia las estrellas. Para entonces, el video ya se había propagado como un incendio. 3 agencias independientes lo habían recogido en cuestión de horas: Diplomática Silórica Escapada Combate Escuadrón del Sindicato. Programa de cría genética confirmado. Y en cada cuadro aparecía ella, Amma. ¿Qué tan grave será la reacción?, preguntó, mirando las pantallas. Ser, en la cabina, giró su asiento. El sindicato está en modo contención. Negaciones, desinformación, campañas de manipulación. Pero es tarde. Las imágenes ya circulan. No pueden borrarlas. Paul se acercó. ¿Alguien responde? Muchos, contestó Ser. Células de resistencia enviando apoyo. Sistemas neutrales haciendo preguntas. Y tenemos una señal marcada desde el espacio silórico. Amma se tensó. ¿De quién? Código diplomático encriptado. Nivel Sigma Esmeralda. Amma se quedó helada. Eso es rango de consejo. Uso de emergencia únicamente. Paul se levantó de golpe. ¿Es legítima? Se revisó la señal con un puntero. Sí. Rebota por al menos 9 relés, pero el cifrado es real. Quieren permanecer ocultos. Reprodúcelo, ordenó Amma. Una voz surgió, grave y apresurada. Amma, si estás viva y me escuchas, pon atención. No puedo contenerlos mucho más. El consejo está comprometido. Cedric se ha movido para consolidar tu escaño. La votación ocurre en 6 días. Debes regresar. Te envío pruebas. Es peor de lo que temías. Un archivo entró en el sistema. Luego la transmisión se cortó. Paul lo abrió. Transcripciones diplomáticas, memorandos ocultos, registros financieros. Todo señalaba un nombre: Cedric. Era parte del comité genético, susurró Amma. Yo copresidía ese comité. Tuvo acceso a cada marcador de población que mapeamos. No solo ayudó al sindicato. Construyó la ruta. ¿Tu propio consejo te vendió?, dijo Ser. No, contestó Amma. Él lo hizo. Los demás fueron cómplices o se mantuvieron en silencio. Paul la miró. ¿Y esa votación? Reasignación de consejo. Si me declaran muerta, Cedric absorbe mi bloque de voto. Obtendrá poder de veto en política militar. Y con eso, añadió Paul, protege al sindicato de toda investigación interna. Mantiene vivo el programa de cría. Amma asintió. Ser soltó un largo suspiro. No solo iban a usarte. Iban a clonar tu lealtad. Paul la observó. ¿Qué quieres hacer? Volver, respondió sin dudar. Paul la encaró. Te matarán apenas entres en el espacio del consejo. Entonces tendré que ser muy, muy difícil de matar. 6 horas después, Paul vigilaba mientras Amma activaba una consola segura. ¿Este lugar está protegido?, preguntó. Lo más seguro posible, respondió Ser. Nadie usa este extremo de la red. Amma abrió un canal directo al núcleo diplomático. Encriptó las pruebas de la traición de Cedric en un solo paquete y lo preparó. Dudó un instante. Paul lo notó. ¿Dudas? No. Solo elijo el radio de la explosión. Añadió una línea al mensaje: de la mesa de cría al suelo del consejo, intenten silenciarme ahora. Y presionó enviar. Paul se apoyó contra el ventanal, mirando un satélite muerto que flotaba en la oscuridad. Ella se acercó. Estabas callado. No me gusta la política. Pudiste haber tomado los créditos y largarte. No eres solo un mercenario. Quiero saber qué eres. Él exhaló lento. ¿Quieres la verdad? Ella asintió. Hace 6 años, formaba parte de una unidad encubierta. Nos enviaron a liberar un laboratorio genético rebelde. Resultó ser una estación de cría en prototipo. Más pequeña, más sucia, pero igual. Vi cosas. Escuché planes.
Cuando intenté filtrarlo, me marcaron como riesgo. Me despojaron de rango, me abandonaron. Desde entonces dejé de confiar en uniformes. La voz de Amma fue baja. ¿Y la chica? Paul bajó la mirada. Era Lauriana, como tú. Una asistente diplomática. Intenté sacarla. No lo logré. La usaron como intentaron usarte a ti. El silencio llenó el espacio. Amma dio un paso inesperado y lo besó. No soy ella, susurró. Pero tampoco voy a huir. Él apoyó la frente contra la suya. No, no vas a huir. Vas a embestir la puerta. Debo hacerlo. Es mi mundo, mi asiento, mi nombre, lo que intentaron borrar. Paul enderezó la espalda. Entonces planearemos como si fuera guerra. ¿Por qué lo es? 14 horas más tarde, el Eclipse Van emergió del hiperespacio justo fuera de la red defensiva silórica. ¿Segura de este plan de infiltración? Preguntó Ser. Sin refuerzos, sin respaldo. Si el Consejo vota mientras orbitamos, lo pierdes todo. Ya lo perdí todo, respondió Amma. Ahora lo recupero. Ser le tendió la mano. Amma la estrechó con firmeza. No mueras ahí dentro, dijo Ser. Odiaría fingir que me agradabas. Me extrañarías en una semana. Ven 2, corrigió Ser con una sonrisa. Amma y Paul entraron en la cápsula de eyección. Destino, un puerto de carga junto al distrito energético central. El descenso fue sigiloso. Aterrizaron en un muelle controlado. Paul ajustó su comunicador. Estamos dentro de la red. Un movimiento en falso y Cedric sabrá que estamos aquí. Esa es la idea, contestó Amma, mirando la espiral de torres. No solo planeas confrontarlo, ¿verdad? No. Voy a exponerlo. Avanzaron por túneles de servicio hasta un nodo restringido. Amma introdujo un cifrado antiguo. Yo misma diseñé los protocolos de enrutamiento. Solo 3 personas sabían de este nodo. Y una intentó vender mi ADN. Accedió al sistema. Códigos desfilaron en la pantalla, votos del consejo, transferencias de seguridad, autorizaciones secretas. Un archivo resaltaba, Proyecto Echelon Core. ¿Qué demonios es esto? Lo abrió. Esquemas médicos, perfiles embrionarios, registros de distribución. Y su propio nombre, decenas de veces, vinculado a un término, clave genómica E12. El collar, murmuró. No es solo un rastreador. Es la llave de activación. Paul frunció el ceño. ¿Activación de qué? Ella desplegó la última capa. Protocolo de autorización. Activación uterina global. Paul la miró incrédulo. ¿Estás diciendo que ese collar puede detonar cada sistema de cría en cada sujeto como tú? Ella asintió lentamente. No querían usarme solo a mí. Querían que yo autorizara todo. Mi ADN, mi sistema nervioso. Era el detonador. Eres el botón. Sí. Media hora después estaban al borde del perímetro de seguridad. Tengo una sola oportunidad, dijo Amma. El pleno del consejo aún transmite en canal público. Si entro, no podrán cortar la señal sin revelarse. ¿Y si Cedric intenta activar el protocolo a distancia? Entonces quedará expuesto ante todos. Paul la observó. Te usarás como un cable trampa. Es el único plan que queda. Podrías morir. Entonces asegúrate de que valga la pena. Él la besó. Luego se apartó. De acuerdo, consejera. Hagamos ruido. Las puertas de la cámara eran más grandes de lo que recordaba. 12 delegados, 11 traidores, la esperaban. Cedric se puso de pie. Consejera Amma, dijo con falsa cortesía. Ha sido declarada muerta. Mejoré, respondió ella, caminando hasta el centro. Mi nombre es Amma Caban. Fui presidenta diplomática, objetivo de adquisición del sindicato y piedra angular forzada de una conspiración genética. Murmullos recorrieron la sala.
Cedric hizo un gesto sutil a un asistente. Amma mostró el collar. Actívenlo y cada sistema que ve esta transmisión sabrá exactamente qué es y lo que planeaban. El asistente se congeló. Amma giró, mirando a cada consejero. Fui su colega. Me redujeron a un activo, a un útero. No estoy aquí para suplicar mi escaño. Estoy aquí para reducir sus mentiras a cenizas. La luz de transmisión se intensificó. Millones de silurianos comenzaron a escuchar. Esto es un espectáculo triste, dijo Cedric. Una mente dañada manipulada por enemigos. No hay pruebas de su cordura ni de sus acusaciones. Y lleva un collar de criminales. Eso la descalifica. ¿De veras?, replicó ella. Entonces tal vez debería entregarles los registros de origen. El núcleo de datos con la orden que ustedes mismos aprobaron. Proyecto Echelon Core. Un consejero contuvo la respiración. Cedric entornó los ojos. Amma lo presionó. Rastreé los contratos de cría por 10 compañías pantalla. Todas conducen aquí. A tu nombre, Cedric. No solo autorizaste la adquisición de disidentes. Los entregaste en masa. Cedric movió la muñeca. Las luces parpadearon. Paul murmuró en su comunicador. Muévete. Amma apretó un transmisor oculto. Vuelca todo. En segundos, cada archivo se proyectó en la transmisión pública. Adelante, Cedric. Dispara si quieres. Pero no me borrarás. Me confirmarás. El consejero titubeó. La calma de Cedric se agrietó. Se oyó el zumbido de un arma. Paul emergió de las sombras del balcón, rifle en mano. Si alguien toca ese collar, no saldrá vivo. Guardias se lanzaron. Paul derribó a uno con un disparo aturdidor, rodó por la galería. Amma levantó la voz sobre el caos. Dejen que el pueblo vea lo que se han convertido. Cedric, frío, intentó imponerse. Consejeros, no se dejen cegar por la emoción. Esto es un golpe, una manipulación. Ella es un activo comprometido. ¿Es esta la Amma que conocieron? Paul murmuró entre dientes. Este tipo vendería veneno como medicina. Pero Amma no cayó en la trampa. No soy la mujer que recuerdan. Esa era paciente, diplomática, confiaba en que el consejo haría lo correcto. Pero sigo siendo silórica. Sigo creyendo en la verdad. Y la verdad es esta: Cedric vendió la soberanía genética a un imperio criminal. Me usó para iniciar el programa. Y no estoy aquí para debatirlo. Estoy aquí para detenerlo. Un consejero deslizó algo de su manga. Paul fijó la mira. Iba a activar el collar manualmente. No tenía ángulo. Cedric levantó la voz. Seguridad, detengan al intruso y arresten a la delegada rebelde. Algunos guardias dudaron. Cedric cometió un error. Se giró hacia la cámara. Nunca iba a ser solo una madre. Iba a ser el origen. Todo se detuvo. Se lanzó contra un consejero joven, arrebató un control neural y lo presionó. Paul disparó. El tiro alcanzó su hombro. Cayó. Amma gritó. El collar chisporroteó y se apagó. El joven consejero, horrorizado, habló. Desactivé la señal hace 2 horas. Ella decía la verdad. Cedric, sangrando, quedó acorralado. Amma se acercó. ¿Creíste que vendría sin un plan? Me quitaste todo. Y aún así te derroté. Le arrebató el control, lo aplastó bajo su bota. Seguridad. Arréstenlo. Y a todo consejero que votó por el Echelon Core. Nadie dudó esta vez. 10 minutos después, Paul la esperaba en la salida privada. ¿Estás bien? No. Pero lo estaré. Ella lo miró. Aún hay más. El programa no está muerto. Solo perdió a su arquitecto. Paul asintió. ¿Y ahora qué? Ahora lo desmantelamos todo. La noche siguiente,
Paul se inclinó sobre la mesa holográfica del refugio. Las capas de proyección se apilaban y deslizaban como placas tectónicas de datos. Los archivos que Amma había forzado a volverse públicos habían sacudido el sistema, pero no lo habían roto. Estos contratos, dijo con voz grave, separando un clúster sellado, van más atrás que Cedric. Mucho más. ¿Cuánto? Preguntó Amma, acercándose. 47 años, respondió, marcando un documento raíz. Marco original registrado por alguien bajo la designación el cartógrafo. Amma frunció el ceño. He oído ese alias. Lista negra. Estratega de alto nivel del sindicato. Paul asintió. No solo compraron acceso político. Lo sembraron. El programa de cría no era idea de Cedric. Él fue un facilitador. Amma se inclinó más sobre el esquema. ¿Cuál era el plano? Paul expandió un diagrama. Plantilla soberana. Modelaron toda la red de compatibilidad, sobre ti. No eres solo la llave. Eres el patrón de origen. Cada híbrido, cada clon de siguiente generación está basado en tu código genético. La voz de Amma se volvió un hilo. Se suponía que yo fuera la primera y la última. Paul tragó saliva. Hicieron una copia. El cuerpo de Amma se tensó. ¿Qué clase de copia? Una derivación estabilizada, respondió. Lo suficiente diferente para pasar escaneos visuales. Pero eres tú, Amma. Crecida en secreto. Madurada fuera del mundo. Uno de los registros la llama emergencia. Ella se apartó, caminó 3 pasos y volvió. Esto no termina. Ni siquiera puedo destruir lo que hicieron de mí porque ahora camina. Paul la observó con cuidado. Sé lo que piensas. Lo dudo. Piensas encontrarla. Matarla. Acabarlo con sangre. Ella sostuvo su mirada. ¿Y no debería? Él tardó en responder. Tal vez, admitió. Pero no hoy. 2 horas después, enlazaron con un nodo del sindicato en órbita de un planeta muerto. Ser había quemado todos sus favores para rastrear la ubicación. Si el clon existía, ese era el hilo que lo probaría. Paul inició el parcheo. La pantalla parpadeó, se estabilizó y mostró una sola imagen, una mujer de piel verdosa, humanoide, perfecta. El rostro de Amma, pero con una rigidez vacía en los ojos. Un rótulo pulsó en la base, sujeto 001A. Emergencia. Autorizada para despliegue. Amma no pestañeó. ¿Dónde está? Paul buscó en la corriente de datos, frunció el ceño. Ya fue activada. ¿Para qué? Él abrió un manifiesto. La envían a infiltrar las conversaciones de paz en Ralvin 9. El sindicato quiere guerra. Emergencia va a iniciarla. Entonces llegaremos primero, dijo Amma. ¿Y cuando lleguemos? ¿Qué? Preguntó Paul. La voz de ella se endureció. Le mostraré la diferencia entre nacer y ser fabricada. El Eclipse Van se lanzó al hiperespacio. 90 minutos después, Ralvin 9 giraba, sereno, debajo de ellos. No era un mundo militar, era un planeta de diplomáticos, zona neutral. Perfecto para encender una chispa que pareciera accidente. ¿Dónde es la cumbre? Preguntó Amma. Biosfera central, dentro de la cúpula de la unidad, contestó Paul. Seguridad estricta. Nada de armas pasadas la primera barrera. Entraremos blandos. Entraron con credenciales diplomáticas, los registros de Amma aún no habían sido purgados por completo. Paul hizo de escolta. Delegados se movían entre salas de vidrio, guardias flanqueaban pilares ornamentales. El orden parecía perfecto, hasta que Amma se detuvo. Al otro lado del corredor, caminando con calma hacia la sala del consejo, estaba ella. Misma postura, mismo andar, mismo cabello. La diferencia era mínima, apenas un brillo en la mirada. Ya está dentro, murmuró Paul. Va a imitarme, dijo Amma. Dará un discurso.
Bastará un empujón en la dirección equivocada y las facciones estallarán. Paul apretó su brazo. La sacamos en silencio. Rápido y limpio. Pero Amma no se movió. No viene solo a iniciar algo. Viene a reemplazarme. 2 minutos después, la alcanzaron justo cuando Emergencia cruzaba el último control. Paul se adelantó y clavó un pin neural oculto en el escáner. El arco soltó una chispa, la barrera cayó. El clon se detuvo y giró. Sus ojos se encontraron. No eres yo, dijo Amma. Emergencia ladeó la cabeza, curiosa. No se supone que lo sea. Eres obsoleta, emocional, inestable, poco fiable. Eres una falsificación. Soy perfeccionada. Entonces, ¿por qué te tiemblan las manos? El primer golpe llegó como un latigazo. Paul lo bloqueó y devolvió un codo al pómulo del clon, que retrocedió un paso con una sonrisa helada. Amma la sujetó en la caída y la estampó contra la pared del puesto de seguridad. No pelees como yo, le siseó al oído. No te construyeron para ello. Emergencia sonrió, sangre en el labio. Me construyeron para terminar contigo. Las alarmas estallaron, pasos, radios, órdenes. Paul tiró del brazo de Amma. Ahora o nunca. Se movieron en ráfagas. Identidades derrumbadas, cámaras atrapando sombras. A bordo del Eclipse Van, la puerta de la sala de interrogatorio se cerró con un sello. Emergencia, esposada a una silla magnética, miró alrededor con la calma de quien ya ha estudiado la habitación. ¿Sabes por qué sigues respirando?, dijo Amma. ¿Quieres comprenderme antes de matarme?, sonrió el clon. No, replicó Amma, acercándose. Quiero saber quién crees que eres. Soy tu sucesora. Fui crecida con propósito claro. Sin ataduras emocionales, sin pasado. Solo futuro. Eres un atrezo. Una marioneta con piel. Eso te dijiste cuando notaste que me hicieron mejor, respondió, sin parpadear. Paul cruzó la estancia. Basta de acertijos. ¿Quién te dio órdenes? ¿Quién te envió a Ralvin 9? Por primera vez, Emergencia dudó. No el sindicato. Paul frunció el ceño. Entonces, ¿quién? Una pausa larga. El Consejo de Defensa Silórico. El aire cambió de densidad. Paul soltó una maldición. Amma habló lento. Continuaron el proyecto después de Cedric. A puerta cerrada. Siempre lo harían, dijo Emergencia. Ellos ven el futuro, no la sangre. ¿A dónde ibas después de Ralvin? Preguntó Amma. A reemplazarte de forma permanente, contestó sin emoción. Amma no se movió al principio. Luego pulsó la cerradura y liberó las ataduras. La mano de Paul fue a su arma. ¿Qué haces? No volverá a una jaula, dijo Amma. Nos mostrará dónde vive lo que queda de esta operación. Emergencia frotó sus muñecas, alzó la mirada con un interés nuevo. ¿No temes que los traicione? No me importa, respondió Amma. ¿Quieres ser yo? Empieza ensuciándote como el resto. El silencio entre las dos en la cabina delantera era un metal templado. El planeta que emergió bajo ellos no tenía nombre en los mapas oficiales, oficiosamente, pertenecía al Consejo de Defensa. Superficie roja, arboledas quemadas, cráteres poco profundos. Bajo la piel del terreno, los escáneres dibujaban líneas limpias, demasiado limpias. Aquí me hicieron, dijo Emergencia en voz baja. Aquí hicieron mucho más que a ti, replicó Amma. Paul abrió la marcha por una arista metálica disfrazada de falla geológica. La entrada sellada exigía una firma de código. Emergencia puso la mano, el cierre siseó. Adentro olía a laboratorio, no a base militar. Filas de cápsulas de incubación. La mayoría vacías. Otras no. En un observatorio, 5 cuerpos pálidos flotaban suspendidos. No estaban replicándome, dijo Amma. Estaban iterando. Emergencia tecleó en un panel. Prototipos de siguiente fase.
Más dóciles, más adaptables. Variación genética sutil. Suficiente para pasar por ti, pero ¿con qué? Preguntó Paul. Conexión, respondió. Vínculo cerebral. Una mente compartida. Amma giró de golpe. Programación de enjambre. Sí. Paul se apartó de las cápsulas, rígido. Eso no es reemplazo. Es toma de control. Amma miró su propio reflejo multiplicado en los cristales. Esto es lo que debía convertirme. Esto es lo que dejé atrás, rectificó Emergencia, seca. No escapaste, dijo Amma, mirándola. Te soltaron. ¿Importa? Sí. Significa que alguien sigue creyendo en este programa, replicó. Alguien que sabía que volverías. Asaltaron el núcleo, un archivo subterráneo palpitante de luz azul. Paul abrió camino a golpes de código. No encontró una lista de activos. Encontró un calendario de envíos. Cientos. Unidades marcadas para distribución, algunas en desarrollo, otras ya despachadas. Destinos, gobiernos. No solo construyen reemplazos, dijo Paul, la voz dura. Venden infiltración. Amma contempló el mapa de rutas. Sistemas enteros, sustituidos desde dentro. Emergencia se echó atrás, pálida. Pensé que era la única. Amma giró lentamente. Eras la primera. No la única. La alarma cortó el aire, extracción no autorizada detectada. Paul alzó el arma. Están aquí. Los pasillos se tiñeron de rojo. Pasos, cerrojos, válvulas. Emergencia negó con la cabeza. No. Nunca se fueron. Paul miró a Amma. Opciones. Ella observó las cápsulas, el eje de acceso, a emergencia. Dijiste que se conectan. Si las activan, vendrán en cadena. Si matamos el relé, cortamos la propagación. ¿Dónde? Preguntó Paul. Abajo, señaló Emergencia. Núcleo central, un nivel inferior. ¿La trampa? Dijo Paul. Emergencia vaciló. Está cableado a un gatillo. Si desconectamos mal, despierta cada clon en cada planeta. Paul miró a Amma. No era ya una misión. Para detenerlo, quizá debían quemar todo, incluida Emergencia. Voy yo, dijo Amma. Él le sujetó el brazo. No sabes qué te hará el rebote. No me importa. Emergencia se puso a su lado. Tendrás que conectarte. Enlace neural directo. Solo alguien con mi arquitectura puede hacerlo. Entonces iremos juntas. ¿Confías en mí? No, respondió Amma. Pero sé exactamente lo que eres, y eso alcanza. 8 minutos después, el relé se alzaba como una raíz de luz. 2 puertos se extendían, uno para Amma, otro para Emergencia. Paul vigiló desde un terminal. Esta es la parte donde recuerdo que no tenemos idea del retroceso, dijo. Amma se acomodó en la silla. Anotado. Emergencia se encajó a su lado. Su rostro era inescrutable. Bloquearon a la vez. La red golpeó como presión en lo profundo del cráneo. No era solo cableado, soñaba. Soñaba identidad, propósito. Y en el centro, el código de anulación, un mandato que esterilizaría toda la matriz, o la reiniciaría bajo un nuevo origen. Ella. Amma se encontró de pie en un andén imposible, el interior de su propia mente. Al frente, Emergencia parpadeaba como un espejo roto. Aquí, dijo el clon. Es recursivo. Si una da la orden, la otra no regresa. La verdad cayó con su peso. Matar el sistema era matar a Emergencia. No había modo de separarla del código, ya era parte de él. ¿Lo sabías?, susurró Amma. Emergencia asintió. Me crearon para reemplazarte, pero nunca tuve tu fuego. Solo tu forma. Dio un paso y empujó. No con el cuerpo, sino con la voluntad,
encajó la cadena de comandos en la corriente neural de Amma. El dolor fue blanco, absoluto, un incendio ascendiendo por la columna. En el mundo real, el cuerpo de Amma se arqueó. Paul gritó algo que ella no oyó. El relé aulló, luces estallaron, el techo crujió. Luego, silencio. La entrada de la instalación se derrumbaba cuando Paul, cubierto de polvo, se sentó con Amma entre los brazos. Su piel estaba empapada de sudor, pero su pulso latía. El zumbido de la red se había desvanecido. Eligió, dijo ella con voz rasgada. Paul la miró. Tú también. Ella se incorporó con lentitud. Las manos temblaban. Los ojos ardían. No soy solo lo que me hicieron, dijo. Soy lo que recuperé. Una semana después, el rostro de Amma volvió a los canales de todos los sistemas. Me robaron, dijo a la cámara. Pero sigo en pie. Los sindicatos de cría, los clones, la conquista silenciosa desde dentro, se acabó porque lo hicimos acabar. Sangramos por ello. Luchamos por ello. Y ahora construiremos algo que no puede comprarse. Detrás de ella, Paul permanecía en silencio. Cuando cerró la transmisión, Amma lo miró, no como quien mira a su guardaespaldas, sino como quien mira a casa. 3 años más tarde, la galaxia no estaba en calma. El sindicato había muerto solo de nombre, sus huesos se habían fragmentado en cosas más pequeñas y hambrientas. Los consejos seguían llenos de viejos fantasmas. Algunos gobiernos cayeron, otros surgieron, la mayoría se adaptó. Pero los clones no regresaron. El núcleo que Amma y Emergencia destruyeron alojaba la única matriz neural coordinada para el despliegue. Sin ella, los mercados negros de reproducción se desmenuzaron en paranoia. En medio de ese colapso, nació un movimiento. No ondeaba una sola bandera, no emitía órdenes, no conquistaba sectores. Protegía historias. Mujeres, humanas y alienígenas, que habían sobrevivido al programa, hablaron primero en susurros y luego en voz abierta. Gobiernos enteros tuvieron que responder por desapariciones silenciosas y experimentos sobre cuerpos ajenos. Testimonios inundaron los canales públicos. Algunos fueron bloqueados. Otros se hicieron virales. La frase "no soy tu plantilla" se volvió un grito. En la ladera, frente a la vieja torre del consejo, se alzó un monumento. No una estatua, un muro. Miles de nombres grabados, clones que nunca nacieron, víctimas que nunca escaparon, sombras sin voz. En la cima, una línea, emergencia, sujeto 001A, murió libre. Amma permaneció inmóvil ante la piedra. El collar hacía tiempo que había sido retirado, en la fecha exacta del aniversario de su exposición al sindicato. La cicatriz era pequeña, y ella la llevaba descubierta. Paul estaba a su lado, brazos cruzados, sin armadura, con una chaqueta de color carbón. El tiempo le había marcado los ojos de otra manera, más silenciosa, más precisa. ¿Alguna vez piensas que esto terminó de verdad?, preguntó él. Amma apoyó la palma sobre el muro frío. Tardó antes de responder. No. Paul alzó una ceja. No, repitió ella. Lo que importa es que la próxima vez que lo intenten, ya no estaré sola. Muy lejos, en un sector sin alianzas, descubrieron una instalación antigua. Tecnología vieja, detenida desde el colapso de la red. En un laboratorio, un núcleo de datos despertó. No reactivó a un clon. Emitió un mensaje simple, en bucle: Amma no es tuya. Amma no es tuya. Amma no es tuya. En miles de sistemas, sonó en calles, estaciones, escuelas y en antros clandestinos donde antes se trocaba carne como moneda. Ellos también lo oyeron. No un clon, no un símbolo, no un producto. Era el original. Y no iba a ninguna parte.